Estamos reunidos en nuestro altar familiar. Le damos la cordial bienvenida y el día de hoy estaremos hablando sobre una luz sobrenatural. Estaremos hablando de esa luz que viene del Señor, que alumbra nuestro entendimiento y nuestro corazón. Y también vamos a aprender un poco, todos juntos, sobre cómo podemos ser luz para aquellas personas que están en oscuridad. Comenzamos diciendo que la luz física es fortalecedora, saludable y hace visible todas las cosas materiales. Damos un ejemplo de los bebés, que cuando ellos nacen, se los sacan a la luz del sol, los primeros rayos del sol, que son recomendables para su cuerpecito. Dicen que uno ¿cómo es que se dice? De los beneficios de sacar a los bebés así tempranito es porque desarrolla el fortalecimiento de sus huesos. Y porque otras personas dicen que nacen amarillitos, que nacen amarillos, sin color, entonces el sol los ayuda a que tengan, exacto, los pigmentos. Ese es un ejemplo, pero hay otro ejemplo que es con la mujer que está embarazada, cuando da a luz, que el bebé obviamente cuando está dentro del vientre está en la oscuridad de la placenta, y cuando sale de esa oscuridad se dice que la mujer da a luz una vida. Vamos a leer Génesis 1, capítulo 1, versículo 3, 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Si nos podemos fijar que en el primer libro del Génesis que acabamos de leer, el primer libro de la Biblia, o sea, lo primero de la creación fue la luz. Lo primero que pudo crear el Señor por medio de su palabra fue la luz. Y él vio que la luz era buena. La luz no se palpa, la luz se toca, se ve. Por eso fue que dice, y vio Dios que la luz era buena. Cuando Dios vio que la luz era buena, separó la luz de la oscuridad. En el mismo versículo lo dice. Y en su palabra, Él nos deja escrito de muchas maneras que separemos lo bueno de lo malo. Nos manda a amar y a no odiar, a bendecir y no a maldecir. Yo pienso que esa es una de las de la manera como Él explica que separemos lo bueno de lo malo, la oscuridad de las tinieblas, la oscuridad de la luz. De hecho, en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, nos deja como una advertencia, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, esto es como especie de una advertencia que nos deja el Señor por medio de su palabra cuando queremos ligar la luz con las tinieblas, la luz con la oscuridad. En el Salmo 34, 16 nos dice, el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal, para cortar de la tierra su memoria, imagínense. Pero en Gálatas, en el Nuevo Testamento, ya una vez cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él nos deja por medio de Pablo, en sus cartas, Él nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Esto es cuando somos luz, o sea, cuando ya hay luz del Señor en nuestro corazón, que Él nos deja esta recomendación de que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, segaremos, pues, si no desmayamos. La luz que alumbra todo nuestro entendimiento y nos da vida, o sea, da vida a nuestra vida, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a leer Juan, capítulo 8, versículos 12. Leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz, esa luz que sobrepasa todo entendimiento, esa luz hermosa que alumbra nuestro corazón, nuestra vida, se llama Jesucristo, como lo dije hace rato. Y Él lo deja plasmado en su palabra, como lo leímos, o sea, como lo leyó Randy,
que Él es la luz del mundo y que a quien Él sigue, o sea, quien está en el Señor, no anda en tinieblas, no anda en oscuridad. Dios creó la luz por medio de su palabra. Jesús es el verbo hecho carne, o sea, la palabra de Dios hecha hombre. En Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. En resumen, podemos decir que la palabra, la luz y la vida, lo podemos decir que es nuestro Señor, pues, que Él tiene luz, tiene palabra, tiene vida, tiene todo, pues, Él. Y cuando creemos y tenemos fe en Él, tendremos vida eterna. Y la única manera de recibir la vida es conocer la luz a través de Dios y de sus promesas. Las promesas están en la palabra. Uh-huh. Conociendo la palabra, conocemos al Señor de las promesas, conocemos sus promesas. Y nos damos cuenta que a lo largo de todas las escrituras de la Biblia, siempre que Dios dijo algo, lo cumplió. Cuando Él se retractaba de algo, estaba condicionado. Era porque acontecía algo y Él mismo lo decía. Si hacen esto, me retracto. Pero siempre Él cumplió su palabra, bien sea de retractarse o bien sea de hacer. Y esa palabra, que es el verbo, la palabra de Dios, trae luz. Cuando nosotros recibimos del Señor, recibimos la palabra, eso trae luz a nuestro entendimiento, nos alumbra. Y de hecho hay un salmo que dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mis caminos. Y lumbrera mis caminos. Es decir, que la Biblia, que es la palabra de Dios escrita, va a traer una guía a tu vida. O sea, Él va a alumbrarte de tal manera de que no tropieces en tu camino. Si tú logras escudriñar y entender la palabra, pero buscando de entenderla, te vas a dar cuenta dónde tú puedes discernir, dónde puedes caminar o no, para no tropezar. Por eso es que la palabra es luz. Y dice la palabra, el verbo es Jesucristo. Y si la luz es Cristo y la palabra es Cristo, imagínate esa conjugación, todo eso es el Señor. La palabra es luz, la luz es Cristo, Cristo es la palabra. Vida, la luz te da vida. Y la luz es vida, o sea, estamos con Cristo, tenemos todo. Tenemos palabra, tenemos luz, tenemos vida. Ve que en el libro de Mateo 5, 14, 16, Él también nos deja una encomienda, pues de ser luz al mundo, de que nosotros como sus hijos, como discípulos, seamos luz para las personas. Dice así: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que sean su luz, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nosotros debemos ser como Él nos dijo, nos dejó plasmado ahí en su palabra, como una ciudad en lo alto de una colina. Y es en nuestro diario vivir que nos convertimos en luz del mundo, en nuestro día a día. Vamos a hablar con respecto a la oscuridad o las tinieblas, si tienen algo referente con respecto a estas palabras. O sea, ¿qué entienden cuando se les dicen oscuridad o tiniebla? Yo lo tengo aquí y es algo así referente al pecado, obras infructuosas, personas ciegas, y no ciegas en lo literal, o sea, no ciega de ojos naturales, sino ciega espiritual. Exacto, ciega espiritualmente. Faltas de entendimiento, personas llenas de maldad y llenas de mentira. No, andar en tinieblas o en oscuridad, que son similares o sinónimos, es que, como dijiste ahorita, son obras infructuosas. O sea, que a donde tú hagas las cosas siempre eso puede repercutir a ti en problemas. Por lo menos una persona que anda en delincuencia anda en tinieblas, anda en oscuridad. No puede haber luz en una persona que no es productiva o que hace algo que edifique, sino que lastime a otra persona. Exacto. De alguna manera, pues si no es físicamente, una persona iracunda anda en oscuridad, porque no tiene alumbrado el entendimiento.
no tiene conciencia a ciencia cierta de lo que está haciendo. Cree tenerla, pero cuando golpea con la palabra o golpea con las manos, está actuando, como dicen, fuerza bruta. La fuerza inteligente no la pone en práctica, que es la mente. Y a veces caemos en eso, pero no quiere decir que porque tú caigas en un momento determinado, tú andas en tinieblas. Cuando andas en tinieblas es cuando eso es un día a día tuyo, o sea, ya eso forma parte de tu personalidad o de tu ser. Claro, no se puede hablar con fulano porque todo el tiempo es una sola peleadera, o quiere estar bataqueando o rompiendo cosas, o todo el tiempo anda robando. Esa persona anda así, pero una eventualidad no te hace oscuro. Hasta los bombillos, cuando están en su máximo esplendor, pueden pestañear o parpadear, pero no quiere decir que están quemados. ¿Sí me explico? Ahora, cuando andamos en luz, es porque somos personas ejemplares, personas que edificamos, que son dignas de seguir, pues son personas de ejemplo, que a donde van dejan una huella bien marcada, porque el que anda en tiniebla también deja huellas, pero negativas. Malas, sí. No deja Un mal huella, nombre. deja manchas. Exacto. Bueno, como lo hemos dicho también en clases anteriores y lo hemos compartido, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y son los huestes o los espíritus que andan en tinieblas, pues en oscuridad. Yo pienso que cuando una persona no es guiada por el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, puede ser fácil marioneta de estos demonios, pues por decirlo así. Y son cuando vienen las manifestaciones infructuosas o de maldad que brotan de ellos. Es que justamente andar en tinieblas. Por eso es que Jesucristo hace las referencias de cuando se enciende una luz, se pone en lo alto y no se esconde, porque no va a alumbrar a nadie. Cuando tú andas en luz es porque o te está guiando en el momento el Espíritu Santo o el mismo Dios, porque para recibir el Espíritu Santo tienes que recibir a Cristo primero. Pero supongamos, tú no crees en Cristo, no andas en Cristo, pero no quiere decir que Dios no ponga sobre ti su mirada e irradie de su luz sobre ti. Y esa luz es la que te va a guiar, como dijimos hace rato, de lumbreras a tu camino, aunque no leas la Biblia. Es Dios que lo está haciendo sobre tu vida para un bien que te hace a ti, en bendición. Pero cuando andamos en tinieblas es lo contrario. Quien te está guiando son demonios que te llevan a demonios de vicio, de adicción, de fornicación, de adulterio, de robo, de violencia. Todos esos son espíritus malignos. Y como dijiste tú, esos espíritus andan en tinieblas. Sí, y son manifestadas en nuestra carne. Pues en el libro de Gálatas habla que nosotros andemos por el Espíritu. Y es que seamos guiados por el Espíritu Santo, que nos dejemos guiar por Él, para no satisfacer los deseos de la carne. Estos deseos de la carne se encuentran en Gálatas 5:16 y son adulterio, fornicación, lascivia. Lascivia es cuando una persona del mismo género se unen, del mismo sexo se unen. Idolatría, enemistades, pleitos, envidias, homicidios, celos, ira, contienda, entre otros. ¿Puedo hacer una aclaratoria de eso que dijiste? Fíjate que hace un tiempo Dios me puso a ministrar a una persona. Él decía que tenía espíritu de lascivia. Y justamente el Señor me ministraba en ese tiempo, que me tocaba ayudarlo a él sobre ese punto de la lascivia. Y yo tenía ese concepto también de que la lascivia es como lesbianismo, homosexualidad. Y resulta que en la definición literal de un diccionario secular o normal, la definición es el exceso de gusto por la sexualidad, por tener sexo. O sea, es el extremo. Es el extremo, sí. Pero ¿qué pasa? Que bíblicamente eso te abre la puerta hacia eso, pero hacia la homosexualidad. La lujuria, o es lujuria. Porque la lujuria es un deseo insaciable o incansable por tener sexo. Pero esto se vuelve tal en la persona cuando le abre la puerta y come de ese fruto y empieza a vivir en eso. Es como la droga. Cuando comenzaron con marihuana,
un montecito, Para dar un ejemplo. por dar un ejemplo. Y ya llega el punto tal de que ese vicio ya no lo satisface de una forma, entonces va a una droga mayor, y después otra droga mayor, y después otra droga mayor. Y cada vez las drogas las inventan, son más fuertes una que la otra. Así es la lujuria. Llega un momento donde, si es un hombre, a mí me gusta tener sexo de todas las formas y hago esto y lo otro, y tiene una, después tiene otra, y tiene 5, y en la semana está con 7 mujeres. Y el hombre, tú dices, ese es un caballo. Cualquier hombre del mundo lo va a decir, es un caballo, es un verdugo. Pero va a llegar un punto de donde ha probado tantas mujeres y ha hecho tantas cosas con mujeres, que ya le va a dar es por probar otra cosa. Y va a tender a irse a otro sexo. Entonces, hombre con hombre o mujer con mujer, y por ahí se fue. Y ya se vuelve algo tan arraigado en la persona que después para quitarlo. Exacto, que eso no es enfermedad, eso es espiritual. Y hago esa acotación de la lascivia porque ese es un espíritu bien peligroso en las personas. Cuando caen en lascivia, y eso, ¿qué puertas te abre a la lascivia? La pornografía, como ya lo hemos visto, ver películas XXX, o ver revistas, mujeres, o en el caso de hombres, ver mujeres desnudas o en bikini. O hasta enfermarte, porque no tomas ningún tipo de método cuando estás con ese tipo de personas y no sabes, cualquiera puede estar infectado y te enfermas tú. Sí, entonces es peligroso, muy peligroso. Vamos a seguir y nos vamos a ubicar en el libro de Juan, primera de Juan 1, 5, 6, versículos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Dios no puede ser burlado, eso también lo dice la palabra de Dios. Y muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero siguen con sus obras infructuosas, siguen en oscuridad, siguen viviendo a espaldas del Señor, siguen viviendo en fornicación. Y se llenan la boca diciendo, yo creo en Dios. Y resulta que Dios no puede ser burlado. Si eres luz, si eres oscuridad, oscuridad. Porque no puedes ser ni blanco, o eres blanco o eres negro, pero gris no. O sea, gris no puede ser. Para el Señor no hay un gris, o eres blanco o eres negro. Y eso lo habla en el libro de Apocalipsis. Frío o caliente. La luz y la verdad también caminan, van como de la mano. Yo lo veo desde ese punto de vista, porque la luz puedes encontrar, con una luz puedes encontrar lo que estaba perdido en lo natural, hablando en lo secular. Pero con la verdad te hace ver en cuenta cuán perdido estás. O sea, cuán mentira vives, pues, en cuánta mentira vives. ¿Sí me explico? Porque una persona que... O sea, hablando de lo natural, con la luz tú puedes encontrar lo que estás buscando. Pero con la verdad, o sea, si tú no caminas en la verdad, cuando te viene una persona y te confronta con la verdad, te hace ver en cuenta, o sea, cuán perdido estás. Okay. Porque estás sumergido en la mentira. No, eso lo entiendo. Pero ¿cómo caminaría de la mano la luz y la oscuridad? O sea, ¿de qué forma sería? Como tú lo ves. ¿La luz y la oscuridad? La luz y la verdad. Sí. La luz y la verdad, pero tú dijiste la oscuridad. No, porque cuando una persona está, o sea, muchas veces, la mayoría de las veces, cuando una persona anda en mentira, es porque está ciega a la verdad. ¿O me equivoco? Es porque andan en oscuridad. Entonces, muchas veces dicen, no, que la verdad duele. La verdad duele porque la verdad nos arranca el velo. El velo del que está en nuestros ojos, pues, donde no podemos ver la luz de la vida. La luz de la verdad, pues. No sé si me explico. Lo que a simple vista no se ve, o sea, por medio de la verdad, tú puedes verlo. Por eso es que está el versículo que dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, porque te hará ver la luz de las cosas. Exacto. Alumbra tu entendimiento. Y porque cuando Dios creó la tierra, lo creó de lo que no se veía. Entonces todo lo que se ve tiene un trasfondo espiritual, porque como lo hemos hablado en clases, en altares anteriores, o sea, ¿cómo podemos ver una raíz de amargura? ¿Cómo podemos ver una enfermedad espiritual en un corazón lastimado o en un corazón dañado? O sea, ¿cómo un médico puede determinar eso o detectarlo?
Solamente lo ve la luz de Cristo. O sea, la luz del Señor es que puede sacar todo a la verdad, como quien dice. Entonces vamos a ver qué hacer para ser luz del mundo. Primero, o sea, ser nueva criatura, nacer de nuevo, como quien dice o como dice la palabra de Dios. Reconocer al Señor en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador y vivir conforme a su voluntad, conforme a sus mandamientos y ser obediente. Pasar tiempo con Él por medio de la oración y de su palabra. Me gusta mucho el libro de Mateo 17, 1 y 2 porque habla de la transfiguración. Cuando Jesús sube a la montaña, si no me equivoco, y se lleva a Juan, a Pedro y a Jacobo, y se transfigura delante de ellos. Y cuando bajan de allí, bajan con el rostro resplandeciendo y con sus vestidos resplandeciendo. O sea, es en la presencia del Señor donde la luz de Cristo va a resplandecer en nuestra vida. Hay un ejemplo también de Moisés, ¿no? Cuando Moisés subía a la montaña en presencia del propio... La montaña de Joreb. Él subió al Señor y él descendió días después. Pasó, creo, no recuerdo bien ese pasaje, pero él pasó varios días arriba y cuando él bajó, él no se había dado cuenta que su rostro resplandecía como el sol. Y cuando la gente lo veía, le encandilaba. Él tuvo que taparse con un velo para no encandilar a las personas. Y este brillo, o sea, no es solamente una historia de la Biblia, no. Este brillo es real. Cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor, hay un brillo sobrenatural que a veces, que irradia de las personas. Exacto. Y se nota. Se nota cuando la persona pasa tiempo en oración, en la palabra de Dios. Es que tú no, o sea, cuando uno lee eso, uno puede imaginarse que es como un reflector de la cara que te va a encandilar y no veo. Quizás en el momento sí, porque como yo dije en unos altares anteriores, en estos tiempos la fe estaba activa en todo el mundo y había más limpieza y pureza y por eso Dios descendía con más facilidad. Pero hoy en día es más complicado porque hay mucha tiniebla en la atmósfera y aquí en la tierra. Entonces esa tiniebla obstruye mucho la luz de Dios aquí. Sin embargo, cuando alguien busca de ese rayito de luz, porque hay fisuras donde se filtra la luz del Señor, y cuando alguien busca esa fisura, esa luz, y Dios ve que alguien busca de esa luz, inmediatamente Dios abre los cielos, como dice la Biblia, y su luz traspasa lo que esté allí obstruyendo o bloqueando su luz e irradia a esta persona. Voy a dar un ejemplo porque a veces, haciendo la acotación, acotando a eso que tú dices de que diferencia entre luz y oscuridad de una persona, ¿cómo se puede ver eso? Claro, mencionamos actitudes de la persona, pero se lo voy a mostrar de esta forma con un testimonio. Cuando una persona anda en brujería, bien sea que la practica o bien sea que la visita, esa persona va a las tinieblas, desciende, no asciende, no sube. Cuando tú buscas de Dios, tú subes, por eso es que tú te irradias de la luz del Señor, porque tú subes. Pero cuando tú vas a un brujo, a un santero, a alguien de eso, tú oscureces porque tú tiendes a ir más abajo. ¿Cómo así? Aquí me vino hace un tiempo una persona, por dar entre tantos testimonios, voy a dar que es pequeño. Una persona vino a visitarme y el Señor me puso a ministrarla. Y a esta persona le habían hecho brujería. La tenían metida en brujería de hacía tiempo. Esta persona no levantaba cabeza, le iba mal y se estaba consumiendo, se estaba secando, literalmente. Esta persona estaba demasiado delgada y oscura. Se veía como que su cara y su piel estuviera manchada, como que si tuviera no, manchada, así como cuando uno va a la playa y a uno se empieza a pelar, que como el tostadito empieza como a levantarse,
así estaba de oscura, opaca la persona. Y después que yo empecé a ministrarle, justamente unas horas antes, el Señor me había puesto, bueno, sí vino en la tarde, en la mañana, yo en mi devocional de la Biblia, el Señor me había puesto a leer, yo estaba leyendo los profetas menores, un pasaje donde hablaba acerca de eso. Y cuando yo le estoy ministrando a la persona, le estoy hablando, le estoy predicando, el Señor me pone a hablarle acerca de ese pasaje. Claro, Él me da el entendimiento y la interpretación inmediatamente, lo que Él me quiso transmitir por medio de esa escritura, yo se lo transmito y es exactamente lo que le está pasando a la persona. Mira, es esto, está... Sí es verdad, sí es así, sí es esto y lo otro. Y digo, no, lo que pasa es que aquí te están haciendo una obra y empezó a mostrarme todo. Mira, es una mujer dirigiendo a otra mujer y tal, y haciendo la brujería y toda la cosa, que está haciendo que tú no crezcas, porque de verdad que la persona era diligente, pues, una persona proactiva, trabajadora, pero por mucho que trabajaba, no le iba bien, el dinero no le rendía, y todo era gasto y gasto tras gasto y gasto tras gasto, y aparte se estaba consumiendo el cuerpo. Cuando el Señor me pone que la persona cree, recibe a Cristo, y luego procedo a la intercesión, le hago una limpieza espiritual, una guerra espiritual. Al cabo de la oración, la persona, su rostro parecía blanco como una persona que, qué sé yo, que lampiña. O sea, su rostro había cambiado totalmente. La mancha, la oscuridad que tenía en su cara se había desaparecido. Y era como una persona que tiene años sin salir de su casa. Que se lavó la cara con jabón azul. Algo así. La persona tenía esa cara blanca que yo llamé a varias personas, llamé a mi mamá, le dije, Daniela, para que vieran, testificaran el cambio del rostro, porque ellos vieron cuando la persona llegó y cuando se terminó la oración, porque a la hora de la oración me dejaron solo con la persona. Y cuando terminó, bueno, ese rostro, y ahí tú puedes ver cuando la persona pasó de las tinieblas a la luz. Que lo dice la palabra también, cuando tú recibes a Cristo, pasas del reino de las tinieblas al reino de los cielos, de oscuridad a luz. Es una forma de ilustrarlo también, que se puede ver físicamente, se puede palpar, no solo con actitud. Otra de las cosas que podemos hacer para hacer luz del mundo es pedir en oración que seamos llenos del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo, de bondad, de paciencia, todos los frutos del Espíritu Santo van a irradiar luz en nosotros y las personas van a ser llama la atención, pues los frutos del Espíritu Santo en una persona en esta etapa, o en este momento, porque ahorita hay muchas personas maleducadas en la calle, entonces los frutos del Espíritu Santo como que manifiestos en ti, te hacen alumbrar, pues, y las personas llaman la atención como cualquier luz, o no como cualquier luz, porque la luz de Cristo no es cualquier luz, sino como la luz sobrenatural, pues, en nosotros. Ahora vamos a leer vamos a leer el libro de Efesios en el capítulo 4, versículos desde el 22 al 32, donde salen algunas características, vamos a decirlo así, donde podemos autoevaluarnos y así saber si estamos siendo luz en el mundo. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ese cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, dijimos que la oscuridad también, que la mentira también pertenecía a la oscuridad. Hablad verdad cada uno con su prójimo, conforme somos miembros los unos de los otros. Se pueden molestar, pero no pequen. No duren con esta molestia 2, 3, 4, 5 días con la misma molestia. Porque durando 4 o 5 días con la misma molestia le dan lugar al diablo. O sea, le abren una puerta al enemigo para que sea peor, pues. O sea, sea peor la contienda. Abre una brecha. Exacto. El que robe, que no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. También cuando una persona es luz, irradia por medio de sus palabras. Cuando la persona tiene un buen léxico o Habla tiene cosas buenos, positivas. exacto, tiene buenos modales. Gracias, por favor, disculpa. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención, tomando en cuenta que nuestro cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo y que Él mora dentro de nosotros y por medio de nuestras actitudes no podemos contristarlo o no debemos contristarlo. Quítese de nosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos con los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Estos son unas cuantas. Sigue, pues sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor es también uno de los frutos del Espíritu Santo. Y estas son varios versículos y varias características que nosotros podemos implementar en nuestra vida para poder irradiar la luz del Señor en nosotros. No solo para nosotros, sino también para las personas que nos rodean, en nuestra familia, nuestros vecinos, etcétera. Para aportar. Exacto. Otra también es vivir en santidad y pureza de ojos y de labios. Como lo dijimos, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca y también de nuestros ojos, porque los ojos también son una puerta pues, para alimentar nuestro espíritu y nuestro corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca y así sucesivamente. Bueno, es que dice un versículo, la lámpara del cuerpo son los ojos. Si tus ojos ven tiniebla, tu cuerpo se llenará de tiniebla. Por el contrario, si ve luz, se va a llenar de luz. Cosas que te edifiquen. Entonces, en resumen, ¿qué hace que brillemos? Tiempo en la presencia del Señor, nuestras actitudes, nuestras palabras. ¿Qué otra cosa pueden aportar? Bueno, nuestros modales, nuestra buena actitud, ser positivo, Ser servicial. servicial. Eso muy poco se ve ahorita también. Una persona servicial. Ser prudente también. O entusiasta. Hay mucha gente que ve que, ¿para cuándo? No, de aquí a que son muy pesimistas. También eso es un sinónimo de andar en oscuridad. Ser pesimista, negativista, negativo. Ser negativo. Hombres de poca fe. Exacto, y eso no ayuda para nada. Quiero acotar algo sencillo y rápido. Algo que me dio el Señor referente a eso. Una vez me dio como una parábola. Que a veces en el mundo, como tú dijiste, hay luz y hay oscuridad. Pero hay un versículo que dice que Satanás fue un ángel y él se viste de ángel. Él se viste de luz para engañar a los creyentes. Y si Satanás se viste de luz, no podemos esperar menos de sus servidores o de sus seguidores, porque se pueden vestir también de ministros De la luz. y no lo son. Lo que llamamos en el argot cristiano lobos rapaces disfrazados de ovejas. ¿Qué sucede? Que eso es dentro del pueblo de Cristo, pero hablando en términos generales, en el mundo general, creyente o no creyente, religioso o no, hay lámparas que son artificiales y así me lo ilustraba el Espíritu Santo. Hablamos de una bombilla, como yo mencioné hace un rato. La bombilla trae una luz artificial, pero es una luz que no mata, pues. O sea, es una luz, muchos mosquitos se le acercan y se nutren, no sé cómo biológicamente y científicamente, pero algo las atrae y ellas se pegan a esos bombillitos. Algún beneficio debe tener para ellas acercarse allí. Lo cierto del caso es que ellas requieren de esa luz y se acercan. Muchos se acercan, esos muchos mosquitos se acercan a esa luz. Pero hay personas, porque tú apagas el bombillo y ¡pum!, desaparece todo ese poco de mosquito. Cuando tú la vuelves a prender, ¡pum!, vuelven a acercarse todo ese poco de insectos. Pero hay personas que les es molesto la cantidad de mosquitos, o depende de los mosquitos que se acerquen a esas lámparas. Y hubo alguien que inventó una lámpara que atrae a los mosquitos con su luz, pero las mata. Son lámparas engañosas. En el mundo hay de ese tipo. Están los bombillos quemados,
que no alumbran, o las antorchas apagadas. Están las luces, las personas que son luz, son antorchas encendidas que alumbran en la oscuridad, y son personas que son cabezas y no colas, son las que atraen muchas personas que lo sigan para, como dijiste hace un momento, sean imitadores de mí o sean imitadores de Dios. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él era una antorcha encendida, era una luz, y él atraía a personas a seguirlo, personas que querían nutrirse de lo que él tenía, bien sea de la palabra, de las revelaciones, de su poder de sanidad o de la liberación, pero ellos buscaban ese beneficio. Él era luz. Pero también hay personas que se disfrazan de esas luces, como pasaba en el libro de Hechos con Bar Jesús, que estaba con el procónsul, que él era un mago, un hechicero. Él se hacía pasar por profeta, y resulta que él tenía dominado en brujería y magia al procónsul. Él estaba siempre a la mano derecha, hasta que Pablo llegó, lo reprendió y le dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir llevando tinieblas a la luz? Y lo reprendió y lo mandó a estar en ceguera. Él era una lámpara engañosa, artificial, porque él era generando muerte por beneficio de él. Esas lámparas están regadas en el mundo. Hay artistas, sin menospreciar o caer en que es malo si es de Dios o no es de Dios, no. Hay personas que son artistas y son luz, irradian luz, son personas que son buenos, son ejemplares, personas que son dignas de seguir. Pero hay otras que no, y la gente va a decir, bueno, eso depende del gusto de cada quien. Sí, ciertamente, pero tú tienes que ver, de repente él va a tener mucho dinero, mucha riqueza, va a vivir bien, pero es que él es la luz que atrae. Pero los que atrae, la gente no vive bajo igual condición. En cambio, las personas de las otras, las que atraen, viven en la igual condición. O sea, son lámparas que atraen a puro mosquito. Sí, pero hay lámparas que atraen mosquito, como dije, y ellas se nutren de su luz y no se mueren. Pero hay otras lámparas que sí, que ellas llegan a eso y se mueren. En lo que tocan la lámpara, ¡pum!, quedan ahí electrocutadas. O sea, hablándolo en el término espiritual, cuando tú sigues a una luz falsa, tú vas camino de muerte. Tú vas embelecido, enfocado en la grandeza o el brillo que tiene esa persona, que cuando llegas hasta él, caíste en muerte. Es decir, no vas a crecer, no vas a fructificar. Quizás a lo mejor tengas dinero, alcances a tener dinero, pero tu familia destrozada, tus hijos, como lo hemos hablado muchas veces acá. Pero cuando tú vas a las otro tipo de luz, a la luz que te edifica, ahí es donde tú consigues la bendición de Dios en esas personas. Y quizás no brillen, quizás con la misma intensidad, hablándolo en términos naturales. Pero son gente que te van a edificar, son gente que te van a dar para que tú avances, progreses. En cambio, otras personas que tú ves, no, este tiene 7 negocios, 7 lanchas y tal, pero el tipo es drogadicto, o sea, le gusta drogarse, le gusta emborracharse, golpear a la mujer, está descuidando a los hijos. O sea, eso es una falsa luz, porque tú ves lo artificial, porque el tipo se va a tomar las fotos con las lanchas, con los vehículos, y sí, tú dices, wow. Las personas que no saben dicen que es un magnate, porque lo he escuchado y todo. Exacto. De personas así, pero lo que no saben ellos es el trasfondo de todo eso. El trasfondo, exactamente. La estela de corazones rotos o de vidas destrozadas que ellos han dejado. Pero para la luz del mundo, él es una luz que brilla, pero te está llevando a muerte. Como hay otras personas que quizás no tengan 7 lanchas, 7 propiedades, quizás tiene una sola lancha y tiene una sola propiedad, pero su testimonio de vida, o a lo mejor ni siquiera tiene esto, pero su testimonio de vida es edificante. Tiene una familia ejemplar, los hijos educados y tal, no son perfectos, pero viven, no sé si me di a entender con... cierro paréntesis. Para culminar con este altar del día de hoy, nosotros, en el libro de Isaías nos dice 43:7, que nosotros fuimos creados para glorificar el nombre del Señor, el nombre de Dios, o sea, con nuestra forma de ser, nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar. Entonces nosotros tenemos que ser, en nuestro diario vivir, luz del mundo, y así, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras obras, alumbrar la vida de las personas que andan en oscuridad. Espero que les haya gustado y haya sido de buen entendimiento este altar. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús
Nos vemos en el próximo altar familiar.